En la sección 19.3 continuamos hablando un poco más sobre entropía. En este caso comentando qué pasa a nivel molecular, ¿sí? ¿Cuál sería la interpretación que le daremos? Básicamente aquí realmente esta sección tiene bastante texto, ¿sí? Em, Viene con una subsección aquí sobre expansión de un gas en el nivel molecular, que ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Realmente esto es un poco como probabilístico y encierra algunos conceptos estadísticos, ¿verdad? Que en cierto modo a este nivel del curso son un poco, pueden llegar a ser un poco complicados, ¿verdad? Pero tal vez basándonos un poco, tratando de explicar un poco las figuras, ¿verdad? Por ejemplo, esta figura 19.6 es un poco el experimento que vimos antes, pero si lo pudiéramos visualizar de que solamente tenemos dos moléculas, ¿verdad? Y el otro recipiente está vacío. Cuando yo abra la llave, yo voy a tener cuatro posibilidades, ¿sí? Probabilísticamente tengo cuatro probabilidades cuando yo abra la llave. Una, que la molécula azul está a la izquierda y la roja a la derecha. Otra al revés, ¿sí? Una y una al revés. Pero tengo otros dos microestados. Bueno, ya me estoy adelantando a utilizar esa palabra, ¿verdad? Pero tengo otras dos posibilidades en donde yo podría tener, ¿por qué no? Un instante en donde las dos moléculas están solo a la izquierda y el lado derecho está vacío. O al revés, que el lado izquierdo esté vacío y el derecho sea el que tenga las dos moléculas, ¿sí? Entonces, hablando en temas de probabilidad, habría posible, esas cuatro combinaciones serían posibles. Ujú, ok. Em, entonces, ¿verdad? Aquí lo que ellos hacen acá es decir, bueno, ¿qué tan probable sería que eso suceda, ¿verdad? Entonces, claramente, ¿verdad? El que haya una molécula en cada uno de los recipientes, ¿sí? No importa si la roja a la derecha, la azul a la izquierda, pero eh, un y uno en cada recipiente, la probabilidad de que eso ocurra es el doble de la probabilidad de que solo esté a la izquierda o de que solo esté a la derecha, ¿verdad? Sí, porque pues hay dos estados donde habría una y una molécula en cada recipiente, ¿sí? Un poco eso es lo que comentan ahí, ¿verdad? Entonces, eh, después tratan de extender eso mismo a, bueno, no son dos moléculas, es un mol, ¿verdad? Y recordemos que un mol son 6 por 0.02 por 10 a la 23. Entonces, la cantidad de probabilidades ahí se vuelve, bueno, realmente gigantesco, ¿verdad? Pero es un poco la idea de de que en los procesos, los procesos van a tratar de, de ir hacia la dirección en donde pueden ocurrir cualquiera de esos microestados o arreglos, ¿verdad? Y cada uno de ellos pues tendrá una determinada probabilidad, ¿sí? Pero les digo, eso es como un poco, ¿verdad? Eso lo estoy diciendo así muy livianamente, ¿verdad? Y es porque en realidad para lo que a nosotros nos interesa aquí en el curso no es tan relevante. Ujú. Pero
son ideas que están aquí planteadas en la sección, ¿sí? Alguien que trabajó un poco más sobre esta termodinámica estadística, como le llaman más formalmente a esta parte de la termodinámica, fue este científico alemán, me parece que eh, era él o austriaco, Boltzmann, sí, Boltzmann estuvo trabajando sobre esto. De hecho, como les decía, él desarrolló eh, mucho de lo que se conoce estrictamente como la termodinámica estadística. em, y de hecho, bueno, por aquí tenemos la figura 19.7 en la cual realmente a él se le tiene por gran estima por su trabajo, ¿sí? Em, y entonces, en sí, él definió por acá que un microestado es un arreglo posible individual de las posiciones y las energías cinéticas de las moléculas de un gas cuando éste se encuentra en estado termodinámico específico, ¿verdad? O sea, todo eso es demasiado aleatorio, ¿verdad? Los movimientos moleculares. Entonces, bueno, en un instante dado, si uno pudiera, como dice aquí, tomar una fotografía en un instante, entonces ahí uno podría como ver las posiciones y las energías. Pero al final todo esto es mucha estadística y probabilidad, ¿sí? En resumen, el trabajo de Boltzmann eh, terminó, eh, terminó en la elaboración de una ecuación donde él, donde vemos aquí que tenemos tres variables, S, K y W. Entonces, W es el número de microestados de un sistema. Y S, como lo venimos manejando aquí en el capítulo, es la entropía. ¿Y qué es K? K es una constante, así como la constante de los gases ideales. Boltzmann en su trabajo, y por eso es que realmente es altamente reconocido, él encontró una constante K eh, a la cual actualmente se le conoce como constante de Boltzmann. Tiene un valor de 1.38 por 10 a la 23 Joules Kelvin. Y básicamente él lo que encontró es cómo calcular la entropía sabiendo el número probable de microestados que pueda tener un sistema y encontró que este valor es de 1.38 por 10 a la menos 23, así como el número de Avogadro o como la constante de los gases ideales que las hemos visto aquí en el curso. Son valores repetitivos que aparecieron siempre en los experimentos, entonces los científicos se dieron cuenta que era una constante universal del universo, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que tendríamos por ahí. Entonces, si la entropía se puede calcular así, el cambio de entropía se calcularía como la ecuación 19.6, ¿verdad? El cambio de entropía, utilizando la expresión de Boltzmann, sería la constante K, que ya sabemos que va a ir, ¿m? Y haríamos logaritmo natural de la cantidad de microestados en la situación final, menos logaritmo natural de la cantidad de microestados de la situación inicial. Em, bueno, eso, como les digo, es una ecuación que realmente no utilizaríamos acá en el curso, ujú, pero es un poco lo que estuvo trabajando Boltzmann y ahí realmente uno se puede sumergir, ¿verdad? En las profundidades de la termodinámica estadística. Realmente es un poco abstracta, pero realmente es muy fascinante, muy, muy fascinante. Sí. Acá sigue una subsección que habla sobre movimientos moleculares y energía. Un poco lo que ahora comentábamos
¿verdad? Sobre qué pasa en los cambios de fase, ¿verdad? Entonces recordemos que las moléculas tienen movimientos de traslación, que sería esto de moverse por todo el cuerpo de la materia, ¿verdad? Se están desplazando hasta llegar a los bordes del recipiente que lo contiene, ¿verdad? Y está en esa movilidad. Las moléculas también rotan. Ujú. En ese sentido, siempre me gusta eh, hacer esa analogía, ¿verdad? De que realmente las moléculas son como los planetas del sistema solar, ¿verdad? O sea, pensemos en la Tierra, ya ah, todos sabemos que la Tierra se traslada alrededor del Sol, ¿sí? Pero al mismo tiempo la Tierra, mientras va girando alrededor del Sol, también está girando sobre sí misma. Entonces las partículas que componen la materia son así también. Es asombroso, ¿verdad? Yo siempre digo, a nivel molecular, si te vas a estudiar la materia, se comporta como vemos los planetas en el universo. Es una analogía ahí, ¿verdad? Tremenda respecto al diseño del universo. Pero entonces tenemos las moléculas se están movilizando, ¿verdad? Por todo el cuerpo del material y al mismo tiempo están rotando sobre sí mismas. Ujú. Y al mismo tiempo también, al mismo tiempo que está ocurriendo todo eso, también tenemos una parte vibracional. O sea, recordemos que los átomos en la molécula están unidos, pero no crean que se unieron y ya. Recuerden que ahí hay unos enlaces que son atracciones electrostáticas, ¿verdad? Y electromagnéticas. Y los núcleos o los átomos están tensos, ¿verdad? O sea, no es como nos unimos y todo bien, ¿verdad? Sino que sí hay una unión, pero hay vibración, ahí hay tensión. Ujú. Entonces también tenemos ese otro componente. Entonces aquí lo que quieren decirnos es que recordemos que la energía en la materia estaría distribuida en estos tres tipos de movimientos que tienen las moléculas. Ujú. Em, Como dice aquí, ¿verdad? Tal vez resaltamos esto. En general, el número de microestados posibles de un sistema aumenta con un incremento del volumen, ¿sí? Con una elevación de temperatura o con un aumento del número de moléculas, porque cualquiera de esos cambios incrementa las posiciones posibles y las energías cinéticas moleculares que constituyen al sistema, ¿sí? Entonces, recuerden, los microestados son como esas posibles formas en que puede estar la materia en determinados movimientos, ¿verdad? Tal vez eso es lo que rescatamos de esta parte tan profunda de Boltzmann. Pero en general, ya viéndolo nosotros como una manera más aplicada, si nosotros tenemos que la sustancia aumentó de volumen o aumentó de temperatura o, o el número de moléculas o partículas se incrementa, todo eso llevará a aumentos en la cantidad de microestados y por lo tanto, relacionándolo con la entropía, aumento de la entropía. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, tal vez lo más importante aquí en esta sección es lo que sigue, que nosotros podamos, basado en esto de, ok, hay aumento en movimiento, hay movimiento en vibración, hay aumento en la traslación, podamos hacer predicciones cualitativas sobre cuál va a ser el cambio de entropía en un determinado proceso, ¿sí? Y entonces para ello, tal vez nos adelantamos por acá un poquito, ¿verdad? Y en resumen, lo que nosotros vamos a utilizar, en resumen, lo que vamos a utilizar para decir
si esperamos que la entropía aumente, serían esas tres cosas que tenemos por aquí. Entonces, la entropía va a aumentar si se forman gases a partir de sólidos o líquidos. O sea, dígase un proceso de vaporización es un aumento de entropía. Otra situación, si se forman líquidos o disoluciones a partir de sólidos. Eso también va a aumentar. Recuerden que como entendemos entropía, es una medida del grado de desorden que tiene algo, ¿verdad? Entonces, en este punto 2, por ejemplo, si yo tengo un poquito de sal en un vidrio de reloj y tengo un poquito de agua en un beaker, pues esas sustancias así como están tienen una cierta movilidad, ¿verdad? Una cierta entropía inicial. ¿Qué pasa si yo esa sal la pongo en agua y la agito para que se disuelva? ¿Qué le pasa a esa sal? Las partículas de sal están tan quietas como lo estaban en el vidrio reloj. Definitivamente no. O sea, al disolver yo una sal en agua, estoy incrementando la entropía, porque estoy aumentando el grado de desorden. ¿Ven? Entonces es muy fácil predecir que, aunque yo no, ¿verdad? Que no sé los microestados y tal vez no voy a manejar la constante de Boltzmann, pero ahí aumenta la entropía. O sea, de fijo, es un aumento, ¿verdad? Y al revés sería una disminución. Y otra cosa, también otro punto número 3 es que el número de moléculas de gas aumente durante una reacción química. Entonces, si se lleva a cabo una reacción y en esa reacción química se produce un gas, ese proceso tiene un aumento de entropía. Entonces, quizá para ilustrar un poco más esto, podemos ver este ejercicio resuelto 19.3. Y aquí simplemente lo que nos dicen es, diga si el delta S va a ser positivo o negativo, ¿sí? No que lo calculemos, solamente que cualitativamente podamos decir si hay aumento o disminución. Ujú. Entonces veamos el primer proceso. Aquí lo representaron como si fuera reacción química, ¿verdad? O sea, como con algo inicial a la izquierda y algo final a la derecha y una flecha, pero realmente vean que este proceso A no es una reacción química, es un cambio de estado, un cambio de fase. Tenemos agua líquida pasando a agua gaseosa. Entonces lo que diríamos es, ¿verdad? Pensando en cambio en aumento de entropía es aumento del desorden. ¿Quién está más ordenada, el agua líquida o el agua gaseosa? El agua líquida está más ordenada. Entonces quiere decir que el agua gaseosa tiene más entropía o más desorden. Entonces, el estado final tiene más desorden que el estado inicial, por lo tanto tiene un cambio de entropía positivo, ¿sí? Entonces diríamos que en este caso es positivo. ¿No? ¿Sí? Positivo, ¿por qué? Porque el agua gaseosa está más desordenada, ¿sí? Veamos la parte B. Tengo el ion plata disuelto en agua y tengo el ion cloruro disuelto en agua. Y en el estado final tengo a los dos iones juntos y en estado sólido. Entonces, de nuevo, ahí hacemos este razonamiento. Decimos, ¿dónde está más desordenado? Cuando los iones están separados y disueltos en agua. Cuando los iones están separados y disueltos en agua. O cuando los iones están juntos formando más bien el cloruro de plata y están en estado sólido. ¿Dónde están más desordenados? Están más desordenados cuando están disueltos. Ujú. Entonces aquí estoy disminuyendo la entropía,
porque estaban disueltos, estaban muy libres en el agua y lo que estoy haciendo es juntándolos y volviéndolos sólidos. Estoy disminuyendo la entropía, disminuyendo el desorden. Entonces, definitivamente aquí, en este segundo caso, lo que diríamos es negativo, ¿sí? Porque eh, los iones estaban más desordenados o más libres, ¿verdad? Desordenados al inicio. ¿Mm? Veamos el proceso C. Tengo inicialmente 4 moles de hierro sólido, ¿sí? 4 moles aquí de hierro sólido. Los voy a poner a reaccionar con 3 moles de oxígeno gaseoso. Y eso me va a dar 2 moles de un producto sólido. Entonces, ¿en cuál de los dos lados de la flecha yo tengo más movilidad o las partículas están como más libres? En el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque veamos que en el lado izquierdo, uno de los reactivos, en particular aquí o específicamente el oxígeno está gaseoso y cuando él reacciona con el hierro sólido, se convierten ambos en un sólido. ¿M? Entonces estoy tomando ese oxígeno que estaba con tanta movilidad y lo estoy llevando a un compuesto que está más ordenado y con menos movilidad. Entonces definitivamente aquí hay una reducción de movilidad o un aumento del orden, ¿verdad? Eso depende cómo uno lo quiera ver, pero la cuestión es que hablando en términos de entropía o cambio de entropía, esto sería también negativo, ¿sí? Porque, digamos, el gas, el, el oxígeno gaseoso, ¿sí? Ya no está libre. Ujú. Y en la última parte, ¿verdad? En proceso D que nos ponen por acá, diríamos que tengo nitrógeno gaseoso. Tengo nitrógeno gaseoso, es un mol. Tengo un mol de oxígeno gaseoso y ellos están reaccionando para formar 2 moles de un compuesto eh, llamado aquí monóxido de nitrógeno, ¿sí? Em, Aquí sí nos queda como difícil hacer la predicción cualitativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí yo tendría que las sustancias iniciales son gaseosas y el producto también lo es. Y a razón de decir, ¿dónde hay más moles gaseosos? Vean que aquí yo tengo en los reactivos un mol gaseoso de nitrógeno y un mol gaseoso de oxígeno, son 2 moles gaseosos. Y en los productos también 2 moles. Entonces, como que no queda tan fácil, ¿verdad? No queda tan fácil poder predecirlo. Pero bueno, si vemos aquí las soluciones planteadas en el libro, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo en la A, ¿verdad? Realmente es positivo. En la B es negativo. En la C también es negativo. Y vamos a ver qué pusieron ellos en la D, porque al menos a mí no me queda con la suficiente confianza para poder decirlo, ¿verdad? Pero vamos a ver que en la D ellos dicen el número de moles de los reactivos gaseosos es el mismo, ¿verdad? Es lo que analizamos, es el mismo a ambos lados. Entonces se espera que el cambio de entropía sea pequeño, ¿sí? O sea, si hay cambio de entropía, no va a ser mucho, ¿verdad? Porque el grado de desorden que puede haber ahí anda como parecido, ¿verdad? Muy parecido. El signo del delta S es imposible de predecir de acuerdo con nuestras explicaciones hasta el momento.
pero es posible predecir que el delta S anda cercano a cero, ¿sí? No hay mucho cambio ahí en la entropía, ¿sí? Estamos, entonces eso es como, ¿verdad? Eso sí es como común que uno pueda enfrentárselo tal vez en los ejercicios de práctica o en el examen, ¿verdad? Que a uno le den ese tipo de procesos así, ¿verdad? Y que tengamos que hacer ese análisis de ¿se está desordenando o se está ordenando? Y con base en ese análisis podamos decir entonces, traducir ese aumento de orden o aumento de desorden, traducirlo a aumento de entropía o disminución de entropía. ¿Estamos? Bien, la sección aquí, déjenme echar un vistazo así. Lo último de esta sección es la tercera ley de la termodinámica, ¿verdad? Que es como un enunciado importante, ¿verdad? Pero la primera y la segunda son como más útiles, por decirlo así, ¿verdad? Básicamente aquí lo que se enuncia está aquí en cursiva, ¿verdad? Dice que la tercera ley de la termodinámica establece que la entropía de una sustancia cristalina pura en el cero absoluto, o sea, cuando la temperatura es 0 grados Kelvin, es cero, ¿sí? Esto tiene sus aplicaciones, ¿verdad? Aquí realmente tal vez no nos vamos a centrar en eso, ¿verdad? Simplemente ese es el enunciado. ¿Qué es lo que quiere decir? Digamos, no sé si eso ustedes lo tienen presente, chicos, pero digamos, cuando hablamos de escala de temperatura, es algo sumamente interesante. Es una parte de la termodinámica realmente interesantísima, porque, este, o sea, ¿por qué se inventó, por qué se estableció la escala Kelvin de temperatura? Porque realmente en el universo y en los procesos hay cosas que están a temperaturas increíblemente elevadas, ¿sí? Dígase 1000, 2000, 3000, muchísimos grados Kelvin de temperatura, ¿sí? Pero eso es hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba pareciera que no hay límite en la cantidad de temperatura que se puede alcanzar en el universo. Pero hacia abajo es muy interesante porque si hay un límite a lo mínimo de temperatura que algo en cualquier parte del universo, lo mínimo a lo que puede estar, sí está definido. Y lo mínimo de temperatura es 0 Kelvin. Ujú. Nadie, nadie, absolutamente nadie ni nada puede bajar de 0 Kelvin. ¿Mm? Estamos hablando que en grados Celsius son menos 273,15 grados Celsius. Más abajo de esa temperatura no se puede ir, ¿sí? Entonces, hacia arriba sí, pero hacia abajo, hacia arriba no hay límite, pero hacia abajo sí hay un límite. Es muy interesante, ¿verdad? Entonces, la termodinámica se ha ocupado de, ¿y qué pasa si se alcanza ese valor? De hecho, tal vez les interese leer un poco al respecto de eso, ¿verdad? Pero hasta donde yo tengo entendido, alcanzar ese cero no ha sido posible, ¿sí? Se sabe que es el límite, pero no es posible. Hay algunas aplicaciones tecnológicas que yo no soy tan experto en eso, ¿verdad? Pero tienen que ver con computación cuántica, ¿verdad? Es raro porque cuántico es algo que nosotros tenemos presente que existe en química, ¿cierto? Pero hay algo en informática que se conoce como computación cuántica. Y resulta que para que esos equipos funcionen, las temperaturas tienen que estar súper, súper, súper frías.
Y bueno, recuerdo haber estado en una conferencia sobre computación cuántica y ellos hablaban ahí de que habían alcanzado una temperatura de 0.4 Kelvin, ¿sí? No el cero, sino casi el cero, ¿verdad? A 0.4. Entonces aquí lo que nos dicen es que teóricamente, si algo estuviera a 0 Kelvin, no tendría vibración, no tendría traslación y no tendría rotación. Ujú. Entonces, en ese estado donde no existen ninguna de esos tres movimientos moleculares que acabamos de mencionar, la entropía sería cero. Eso es lo que dice la tercera ley. Como les digo, las aplicaciones son pues fascinantes. Jeremy, sí, querías mencionar algo respecto a eso. Sí, profe, gracias. No, es que en realidad es bastante interesante, ¿verdad? Porque ahí, ¿verdad? Que al hablar del cero absoluto hablamos del Bose-Einstein condensado, ¿verdad? Y como dentro de los estados de la materia, el quinto, ¿verdad? Yo sé que pues ahí uno se pone a indagar muchísimo más y encuentra un montón de derivados ahí, cosas súper interesantes también, ¿verdad? Correcto, correcto. Te digo que lo que hizo Boltzmann fue realmente una contribución tremendísima, ¿verdad? Y esos estados, ¿verdad? Igualmente, ahora que mencionaste ese estado de la materia, ¿verdad? Normalmente, ustedes vieron que aquí en el curso estudiamos líquidos, estudiamos gases, no estudiamos la parte de sólidos, pero aquí hay un capítulo de sólidos también, ¿verdad? Y estudiamos las disoluciones. Pero, ¿verdad? Habrán escuchado que existe el estado de plasma, ¿verdad? Del cual yo tampoco sé mucho, solamente sé que es un estado sumamente excitado y muy energético. Pero ahora ya son cosas que son súper interesantes y que cada vez van encontrándose más aplicaciones para ellas. Pero la verdad es que gran parte de lo que sucede en nuestro mundo y a nuestro alrededor es en estado sólido, líquido, gaseoso, ¿verdad? Entonces, por eso nos enfocamos en eso, pero realmente eh, sí es interesante. A mí siempre me ha llamado la atención que hacia abajo en temperatura, sea que no tenemos que tenemos más bien un límite, ¿verdad? Y qué pasa ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa en ese estado? Es algo sumamente fascinante. Sí. Bueno, entonces esta sería esta sección, la 19.3, y pues, ¿verdad? Sería como para que nosotros todavía reforcemos más que un aumento en entropía significa un aumento en las probabilidades o microestados en que puede estar un material y eso al mismo tiempo relacionándolo de una manera un poco más convencional y más práctica para nosotros, un aumento de entropía es un aumento en el desorden o en el movimiento eh, aleatorio que tengan las partículas.